El patrimonio, como un conjunto de obligaciones y derechos, o sea, como un conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas, debe ser susceptible de una valoración pecuniaria. O sea, todo lo que vayamos a meter en ese patrimonio tiene que ser susceptible de una valoración pecuniaria. Y esto va a constituir, como ya se ha dicho en otras lecciones, en una universalidad de derecho o una universitas juris. El patrimonio como tal tiene dos consideraciones, dos principios de vital importancia que debemos mencionar. El patrimonio es prenda común de los acreedores y por otro lado tiene un principio de indisponibilidad universal. Y son precisamente estos dos principios que yo quisiera tratar en este momento. Veamos primero la prenda común de los acreedores. Si bien este tema corresponde sobre todo a quiebras, insolvencias, es muy importante considerarlo y mencionarlo. Porque el patrimonio, como un todo, o sea, como una universalidad jurídica, en caso de que exista quiebra o insolvencia de esa persona, o sea, de la persona que tiene ese patrimonio, el patrimonio se va a constituir en lo que en doctrina se ha denominado prenda común de los acreedores. Esto lo que significa es que todos los bienes del deudor son susceptibles de ser garantía de pago de obligaciones. O sea, todo lo que tengamos podría ser embargado a efectos de que se paguen las deudas. De hecho, Francisco Luis Vargas, en su libro Contribuciones al estudio del derecho de quiebra costarricense, establece. Así, tratándose del patrimonio del deudor que constituye la prenda común de los acreedores y sobre el cual deben ser pagados estos, dada también la unidad de ese patrimonio. La solución correcta es aquella que permite estimar que todos los bienes, aun aquellos que hayan sido adquiridos después de la declaratoria correspondiente, sean incluidos dentro del activo de la quiebra. Claro, el patrimonio está constituido por activos y pasivos. En el momento en que existen más pasivos que activos, se entra en un estado de quiebra o de insolvencia. ¿Por qué? Porque hay menos activos y hay más pasivos. Y si hay un estado de insolvencia o de quiebra, entonces todos estos activos van a servir para pagar proporcionalmente los pasivos. De hecho, el artículo 981 del Código Civil costarricense establece en lo que interesa. Todos los bienes que constituyen el patrimonio de una persona responden al pago de sus deudas. De manera que la quiebra o la insolvencia, eh, que si bien es una institución jurídica de carácter esencialmente procesal, está precisamente dirigida para liquidar el patrimonio del quebrado o del insolvente y su reparto, o sea, reparto de los activos entre los acreedores de manera proporcional. Esto por cuanto el patrimonio es una unidad y está entonces también organizado unitariamente bajo el principio de comunidad de pérdidas. De manera tal que todos los acreedores se constituyen en lo que se conoce como la masa de acreedores y todos los bienes del deudor, o sea, en general su patrimonio, los activos del patrimonio, van a ser
prenda común de los acreedores. Los activos son los que van a responder a las deudas, con las salvedades que pueda establecer la ley. Y esas salvedades que pueda establecer la ley, o sea, esos bienes que no serían embargables por algún motivo, son los que nos llevan al siguiente principio, que es el principio de indisponibilidad universal. De manera que para efectos de entender el principio de que el patrimonio es prenda común de los acreedores, debemos unirlo a este otro principio que es el de indisponibilidad universal. Porque si bien se ha hablado que el patrimonio es considerado prenda común de los acreedores, existe también una indisponibilidad universal. En otras palabras, que no se puede necesariamente disponer universalmente, o sea, de todo el patrimonio. El principio de indisponibilidad universal lo que nos establece es que los acreedores no pueden disponer de todos los bienes. En primera instancia, debe hablarse de los acreedores con preferencias. Los acreedores con preferencias son aquellos que tienen como garantía de una deuda ciertos bienes determinados. Esto es lo que se considera o se conoce como garantía real. Hablamos, por ejemplo, de una hipoteca o de una prenda. Cuando sobre un bien inmueble existe una hipoteca o sobre algunos bienes existe una prenda o existe una garantía mobiliaria, estas personas acreedores, llamemos personas físicas o jurídicas, acreedores, tienen preferencia sobre ese bien. De ahí la ventaja de las garantías reales. De manera que si se va a rematar el bien, sea dentro de una quiebra o fuera de una quiebra, estos acreedores garantizados en forma real tendrán preferencia de pago. Por otro lado, la medida de desapoderamiento es equiparada por el Código Civil al embargo. Me refiero que el Código Civil costarricense equipara esto que estamos hablando con las reglas del embargo. En este sentido, debemos revisar el artículo 981 del Código Civil en relación con el artículo 984 del mismo cuerpo, del mismo Código Civil. El artículo 984 establece los bienes que no son objeto de ser perseguidos. Entonces, si bien el artículo 981 nos indica todos los bienes que constituyen el patrimonio de una persona responden al pago de sus deudas, esto lo vamos a relacionar con las garantías reales por un lado, en donde dan preferencia a esos acreedores reales, y por otro lado a lo establecido en el artículo 984 del Código Civil. Entonces, esto quiere decir que no es embargable los sueldos que el Código de Trabajo declara inembargables. Existe un monto mínimo que se requiere dentro del sueldo para efectos de poder vivir. De manera que todo el salario no es embargable, sino únicamente parte de él. En Costa Rica tampoco es embargable las jubilaciones, las pensiones, los beneficios sociales del deudor y las pensiones alimentarias.
Ninguno de estos son embargables. También el mismo código nos habla del menaje de casa, la ropa, los libros, las máquinas y útiles necesarias para la profesión del deudor, los útiles e instrumentos del artesano o agricultor en cuanto sean necesarios para su trabajo individual y el de sus hijos que mantiene. Yo quisiera aquí detenerme un momento para analizar esto, para indicarles que este listado no es números clausos, de manera que es amplio y debemos entender qué es menaje de casa, qué es ropa, qué son libros, qué son máquinas y útiles. ¿Por qué? Porque el Código Civil costarricense fue aprobado en 1888 y desde entonces este artículo no se ha cambiado. Entonces, ¿qué es menaje de casa? Por ejemplo, hace muy pocos años, un televisor era considerado un elemento de lujo en la casa y por tanto era embargable, no era considerado homenaje de casa. Hoy día ya la jurisprudencia ha sido reiterada en indicarnos que un televisor es necesario en la casa. Pues evidentemente, si se fuese a embargar en la casa y hay 5 televisores, pues 3 o 4 serán embargables, pero no todos, porque uno es considerado homenaje de casa. De igual manera, el código habla, por ejemplo, de libros, máquinas y útiles necesarios para la profesión del deudor. Evidentemente, tenemos que determinar cuál es la ocupación de ese deudor que está entrando en quiebra o insolvencia para poder determinar qué cosas se le podrán embargar. Por ejemplo, a un abogado, pues no se le podrá embargar la computadora hoy día. Hace muy pocos años también una computadora era considerada de lujo. Era la máquina de escribir lo que no era embargable. Ahora probablemente sea embargable la máquina de escribir por ser una antigüedad, no así la computadora que requiere el abogado. Entonces, tenemos que verlo caso a caso, dependiendo quién sea el deudor. Tampoco es embargable los alimentos que existan en poder del deudor, pero ojo, se hace una aclaración. En la cantidad necesaria para el consumo de su familia durante un mes. De manera que si lo que tenemos es una bodega llena de arroz, pues sí será embargable. No así el arroz que está en una alacena para un consumo normal en una familia. Y no es embargable los derechos puramente personales. Además, son exceptuados del desapoderamiento todos los actos del quebrado, la adopción, el reconocimiento de hijos, derechos sobre el estado civil, ejercicio de patria potestad, o sea, todos estos derechos personales son totalmente eliminados de la posibilidad de ser parte de esos activos del patrimonio que responden como prenda común. Esto por cuanto el desapoderamiento es una medida conservatoria del patrimonio. No lo podemos considerar como una incapacidad, por ejemplo. Debemos resumir entonces diciendo, el patrimonio es prenda común de los acreedores, los bienes y derechos de un deudor son prenda común de todos los acreedores en caso de una quiebra, de una insolvencia o simplemente en el caso de una deuda para lo cual podrán ser embargados. Pero no todos. O sea, existe el principio, pero existe un principio de indisponibilidad universal indicándonos que los bienes que hemos mencionado y los derechos que hemos mencionado no son embargables
y por tanto no se consideran factibles de ser parte de esa prenda común de los acreedores.